Bien, pues buenos días. En esta mañana, una vez más, estamos en torno a la palabra, con este enorme privilegio de poder abrirla en libertad, sin temor a que esa puerta se abra y nos sintamos de alguna manera intimidados. Al revés, porque queremos que se abra muchas veces, que todas las almas que sean para el Señor, pues aquí estamos para que nos utilice. Romanos 15. Una preguntita. Pablo hizo, bueno, se conoce como 4 viajes misioneros, ¿no? ¿El cuarto viaje a dónde fue? ¿A dónde fue el último viaje? A Montequinto no. ¿A dónde fue? A Roma. Pero ¿él tenía previsto ir a Roma o a dónde tenía previsto ir? A España, a Tarsis. O sea, como vemos en la despedida, estamos ya casi en la despedida de esta epístola. Estamos en el penúltimo capítulo. Y Pablo escribe a su hermano de Roma diciéndole que, oye, que voy a Tarsis y de paso entraré en Roma, como haciendo una parada. Luego sabemos lo que ocurrió, que se quedó en Roma y no tenemos constancia que, por supuesto, viniese aquí a nuestro país, ¿no? O a este territorio. Estamos, como decía, finalizando esta epístola a los romanos. Y qué pena, porque qué información, qué edificante, qué exhortación encontramos aquí a muchos aspectos. Uno de ellos, y que está por encima de todo, es la supremacía de la fe frente a las obras. Pero son muchas de las cosas las que nos recuerda el Señor en esta epístola, muchas y muy interesantes. Empezando porque la condición de pecadores nos aparta de Dios y que la única posibilidad de acercarnos a Él es empezando por el arrepentimiento. Arrepentíos. Hoy también hay en el capítulo 26, no sé si al final Efraín lo leyó, hay un versículo donde dice: si os arrepentieseis, si os arrepentí, entonces yo no me olvidaré de mi pacto, el arrepentimiento. Después tenemos la justificación, estamos justificados por la sangre, por nuestra fe puesta en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La posterior santificación, caminar como Él quiere, y la glorificación en la eternidad. Todo esto se nos recuerda en esta epístola. Y muchas más cosas. El Señor, en su misericordia, a pesar de que el pueblo había sido infiel, a pesar de ello, había siempre un remanente, había un remanente fiel a lo que el Señor en esta carta se nos dice, que lo llama como ese olivo natural, ese Israel remanente, en el que somos injertados, los etnos, las naciones, los gentiles. Todo esto viene en esta carta. Ya acercándonos más al capítulo de hoy, a partir del 12, pues viene una serie de instrucciones de cómo manejarnos cristianamente en las congregaciones. Nos viene todo esto y nos dice, además de, bueno, pues respeto a las autoridades, y también en el capítulo 14, que todos pasaremos por el tribunal de Cristo. Todo esto nos lo recuerda en esta epístola a los romanos. ¿Cuál es el tema principal aquí que en el capítulo de hoy? Este tema, si le hemos echado un vistazo, hay varios temas importantes. Yo he escogido uno, que es la unidad, la necesaria unidad de la Iglesia. Es un tema que se trata habitualmente en la palabra, ya en el Salmo 133, versículo 1. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Hay muchos pasajes en la palabra donde se hace referencia a la unidad. Nos vamos a ir a los versículos 1 y 2 y luego saltamos al 5 y 6 de Romanos 15. ¿Qué dice el versículo 1 y 2? Dice así: así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? Para edificarlo, para edificación. Saltamos al 5. Dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? Para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Objetivo principal: glorificar al Padre
expresar al Padre, expresar cómo es Dios en nuestra vida cristiana, manifestar cómo es Dios a través de nuestro testimonio. Para eso hemos sido creados. Muchas veces nos hemos hecho esa pregunta y aquí ya lo hemos compartido. ¿El porqué del hombre? ¿Para qué? ¿Para qué estamos aquí? Para expresar las cualidades de Dios a través de nosotros. Es ser muy pretencioso, pero aquí estamos. Expresar a Dios. Pero además nos dice aquí que lo hagamos en unanimidad, que lo hagamos juntos, que lo hagamos en unidad. Por lo tanto, no perdamos esto de vista, que Pablo insiste en la necesidad de glorificar a Dios en unidad. Pero si nos vamos a los versículos 8 y 9, estos versículos nos está insistiendo en que no solamente para aquellos que ya estaban en Roma, posiblemente judíos convertidos al cristianismo, sino fijaros que lo hace extensivo a los gentiles. Fijaros lo que dice los versículos 8 y 9. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. ¿Para qué? Para tres cuestiones. La primera, para mostrar la verdad de Dios. La segunda, para confirmar las promesas hechas a los padres. Y la tercera, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Y esto ya esta mañana nuestra hermana ha leído aquí unos versículos relacionados con esto. Es decir, que es necesario glorificar a Dios también entre los gentiles, que Dios sea glorificado entre los gentiles, nos lo dice aquí. Y esto es gracias a la obra, al ministerio del Señor Jesucristo, y que Pablo toma el relevo de ese ministerio, de esa evangelización, de ese llevar el evangelio a los gentiles. Nos lo dice en los versículos del 16 al 20 de este capítulo. Si lo parafraseamos, dice así, que Él es ministro de Jesucristo para llevar gentiles hasta Él. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra, por medio de obras, con señales y predicando el Evangelio. Y hay un dato curioso porque dice, y no voy a ir ya por donde Cristo había estado, sino por donde Él no había pasado. Esto tiene más mérito. La obra evangelizadora de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, esta carta iba dirigida a Roma, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace de esto? Pues unos 2000 años, mal contado. Y yo voy a proponer una cosa. Esta carta, si se escribiese hoy día, y en vez de ir dirigida a Roma, viene dirigida a dos hermanas, a Montequinto, y nos exhortase a glorificar a Dios en unidad, ¿qué haríamos? ¿Pensaríamos que lo estamos cumpliendo? ¿Lo estamos cumpliendo? ¿Estamos en ello? ¿Estamos en unidad? ¿Qué es lo importante para la unidad? ¿Tener unos buenos mensajes? ¿Tener mucha obra evangelística? ¿Tener mucha oración en la congregación? ¿Tener mucha obra social? ¿Qué es importante? ¿Tener buena alabanza? ¿Eso es importante para mantener la unidad de la congregación? Yo creo que la clave puede estar en el versículo 2 que hemos leído, que os recuerdo lo que dice: cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Es un aspecto fundamental para unidad. Agradar a tu hermano en lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Vamos a ver qué es lo contrario. ¿Qué es lo malo? Si nos vamos al Salmo 10, los malos, ¿quiénes son? Los que están completamente apartados de Dios. No hay palabra de Dios en ellos. Pues agradando en lo bueno. ¿Y para qué? Para edificación, para el crecimiento espiritual, para ir creciendo en esos frutos del Espíritu. Cuidado que esto lo está mandando a una congregación, no se lo está mandando a una persona en concreto, sino es a una iglesia. Hermanos, si la palabra expuesta edifica, ayuda a la unidad. Si la buena alabanza edifica, ayuda a la unidad. Si la mucha oración edifica, ayuda a la unidad. Si la evangelización edifica, ayuda a la unidad. Todos estos aspectos ayudan a la unidad. Qué bueno es también que en nuestra relación con los hermanos
aparezcan esos frutos que siempre mencionamos, el amor, la paz, la paciencia, la humildad, la mansedumbre, y no lo contrario, el chismorreo, la ira, el malestar, el temor. Qué bueno que la iglesia sea un lugar de encuentro, un lugar al que apetezca, quieras ir, y no solamente para conocer a Dios Padre, sino también para ayuda mutua, para intercesión, para comunión. 7 años. 7 años. ¿Y qué? ¿7 años qué? Pues que 7 años llevamos aquí en Montequinto. ¿Vale? De los 7 años, 4 los llevamos en este local. ¿Qué balance hacemos? ¿Glorificamos al Señor en unidad? Yo, pensando en esto, digo, yo creo que el balance es positivo. Voy a ser optimista. El balance es positivo. Pero no cabe duda, no cabe ninguna duda, que seguro que nos hemos equivocado en algún momento. En algún momento hayamos podido meter, como se suele decir, meter la pata, y no siempre todo lo que hayamos hecho habrá sido para la edificación, posiblemente. ¿Por qué? Porque tenemos formas de ser diferentes. Como se suele decir, cada uno somos de un padre y de una madre, pero eso sí, todos somos hijos de un mismo Dios. En referencia a esto, en el capítulo 14, el primer versículo, como se iniciaba, dice así: recibid al débil en la fe, pero no para pelearte con él, no para contender, no para enredarnos en opiniones. Eso es el primer versículo del capítulo 14. Habla de los débiles en la fe. ¿Cómo empieza el capítulo 15? Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ya dejé los deberes la semana pasada. Los profesores que nos gusta mucho dejar deberes. ¿Y qué deberes eran esos? ¿En qué grupo estás tú? ¿En los débiles de la fe o en los fuertes de la fe? ¿Dónde te encasillas? Pues mira, resulta que yo tengo mis dudas. Tropiezo continuamente en debilidades que no consigo resolver. Soy inconstante en todos mis caminos. Me comprometo a algo y al otro día estoy cambiando de opinión. No solamente ya las cosas del mundo, sino compromisos con la congregación. Pues yo creo que ando en los débiles de la fe. ¿O no? Mis compromisos son fuertes, no tengo duda, estoy afianzado en el Señor, veo que el Señor está en mi vida, me ayuda, tengo mis tropiezos pero me levanto, clamo a Él, ayudo y soporto o ayuda a sobrellevar la flaqueza, las debilidades de otros, pues estoy fuerte. Podría considerarse como que estoy fuerte en la fe. ¿Cómo me situaría? ¿Cómo me sitúo? ¿Cuál es el parámetro que puedo utilizar para saber cómo estoy? Quizás las palabras del propio Señor Jesucristo nos ayuden. En Mateo 7, que dijo: por sus frutos los conoceréis. Y lo primero que tiene que hacer uno es conocerse a uno mismo. No me acuerdo cómo era el latín. No me acuerdo cómo era. Ya estas cosas caen en el olvido. Noscete ipsum, creo que era una cosa así. Conócete primero, ¿vale? ¿Cómo son tus frutos? Bueno, pues voy a ser optimista. Yo creo que estoy dentro de lo fuerte, de lo fuerte en la fe. Vale, muy bien. Pues cuidado, porque Pablo, en Primera de Corintios, en el capítulo 10, advierte, poniendo el ejemplo de aquellos que fueron rescatados y salieron de Egipto y andaron por el desierto, llevaban la presencia de Dios mismo con ellos y cayeron. Mira que estaban fuertes, pero cayeron en fornicación, en idolatría. ¿Y cuál es el consejo que da Pablo? Cuidado, que mire que el que crea estar firme no sea que caiga, mire que no caiga. Qué bueno sería que los fuertes en la fe ayuden a los débiles, lo dice aquí, y también que los débiles se dejen ayudar. Eso también es importante.
Pero esa sería la combinación perfecta. Pero ¿qué ocurre? Que aún así, con esa combinación buena hermano, no es fácil mantener la unidad. No es fácil, tenemos que reconocer. ¿Por qué? Porque tropezamos en cosas, y muchas de ellas no son de doctrina, sino son de relaciones interpersonales. Sabemos que Dios detesta profundamente la murmuración y hay que tener mucho cuidado con ello. Pero es que mi hermano, es que lo que hace, es que lo que dice, es que hay que ver, y se va creando ahí remordimiento, se va creando algo que te impide estar en comunión y aparece la desunión. Es difícil mantener la unidad, hay que reconocerlo. Pero, hermanos, la misma palabra nos orienta en este sentido también. Nos guía en esta necesidad y te da las herramientas y la estrategia, por así decirlo, para que esa unidad sea una realidad, o al menos intentarlo, o que la unidad sea la mayor posible. Nos vamos a ir a Filipenses, Filipenses 4:8. Vamos a recordar lo que dice este versículo. Filipenses 4:8 dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? ¿A dónde quiero llegar? Familia, por mucha discordia que tengamos con nuestro hermano, con nuestra hermana, por mucha disensión que haya habido, por mucho tropiezo, por mucho enganchón que hayamos tenido, no tiene ninguna virtud, no tiene nada que destaque y que sea beneficioso para la congregación, no tiene nada que edifique, no tiene nada, ¿seguro? ¿Seguro que no tiene nada? Porque si tiene algo, piensa en ello, piensa en esa virtud, piensa en eso. Porque aquí no me dice piensa en lo malo de la... No, piensa en lo bueno, en lo honesto, en lo puro, en lo que edifica, en la virtud. En Santiago 5 se habla de Job y se habla de la paciencia de Job como gran virtud. Pero ¿se dice algo de que Job fue muy rebelde? No se dice. Está callado. ¿Y qué me decís del rey David? Adúltero. Pero ¿qué nos dice en Hechos 13? David, un hombre con un corazón conforme a Dios. Pero se dice, pero es que era adúltero. ¿Se dice? No se dice. Se destaca la virtud. Qué bueno es destacar la virtud. Por mucho tropiezo que hayas tenido con esa persona, alguna virtud seguro que tiene. Y en eso pensad. Porque si yo veo esa virtud en esta persona, pero la veo, incluso se lo digo, hermano, eso ayuda, eso reconforta y ayuda a acercarte a la persona, a aumentar la comunión. Y si aumenta la comunión, posiblemente podrás detectar cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas, e interceder por eso, por esa circunstancia delante del Señor. Ponerlo en oración, y esa oración, cuando tú estás convencido, y eso lo notamos, cuando sabemos de alguien que tiene una virtud, la hospitalidad que tiene, la carga que tiene por tal ministerio, lo que hace por la iglesia, oramos con más intensidad, con más convicción. Pues eso ayuda a esa persona, y no solamente a esa persona, sino que va en beneficio de toda la comunidad. Antes he preguntado, ¿en qué grupo te sitúas? ¿En los fuertes o en los débiles? Y yo digo, bueno, y al final, ¿qué más da? Porque seamos fuertes o seamos débiles, el objetivo, como he comentado al principio, ¿cuál es? Glorificar a Dios en nuestra vida y además en unidad. Teniendo en cuenta que aunque sea fuerte, en algún momento voy a pasar alguna debilidad. Y aunque sea débil, en algún momento me voy a encontrar fuerte en la fe. Todos vamos a necesitar ayudar
pero también vamos a necesitar ser ayudados. En algún momento de nuestra vida cristiana vamos a necesitarlo, tanto ayudar como ser ayudados. Y por eso la necesidad de la vida en la Iglesia. Bueno, ¿y cómo andamos de todo esto? ¿Cómo andamos? En nuestra congregación estamos glorificando al Padre en unidad, pero la pregunta es, ¿tan difícil es? ¿Tan difícil es esto? Porque, hermanos, no olvidemos que tenemos un poderoso instrumento, que es el Espíritu, con el que hemos sido sellados. Mi espíritu no es distinto al espíritu que pueda haber, no señalo a nadie en concreto, señalo para allá, para acá y para allá, y los de casa. Mi espíritu no es distinto, voy a coger a mi mujer, que está ahí. No, el espíritu con el que he sido sellado no es diferente al que ha sido sellado ella, o al que ha sido sellado nuestro anciano, Efraín, a nuestro diácono. No es distinto, es el mismo. Y si ese espíritu es el que nos aconseja, es el que nos guía, es el que nos ayuda, es el que tenemos que dejar que vaya trabajando para que esa unidad, para que ese objetivo se cumpla. El de glorificar al Padre en unidad. Pero tengamos cuidado. ¿Cuidado con qué? Pues con una cosa. Hay momentos también en la palabra de Dios en los que se dice, cuidado que este pueblo estaba muy unido. Muy unido. Por ejemplo, aquellos que querían construir la torre de Babel. Estaban muy unidos. ¿Pero para qué era? ¿Para glorificar al Padre? No. Ahí había una unidad, pero no era para glorificar al Padre. Babel, ¿qué significa? Significa confusión. Y esto es lo que tenemos que rogarle a nuestro Señor, que la unidad, que la unidad que podemos tener en la congregación, esa unidad sea con el objetivo de ¿qué? De glorificar al Padre. Esta palabra es muy evangelística, hablando en plata. Reflejar a Dios con nuestro comportamiento, con nuestra actitud, con nuestro testimonio. Ayer hablando con una persona, me hablaba de una congregación de Ibiza, a la que ella acude esporádicamente, y me hablaba de lo que se ha estado aquí comentando esta mañana por parte de José Antonio. Y decía, cuando he ido allí, me ha llamado la atención una cosa, y es lo desprendido que es el personal de allí. Dice, pero hasta extremo de que han dejado la llave y a uno de ellos han entrado, le han robado. Dice, pero es que le da igual. No estar aferrado. Por ejemplo, comento esto porque esta mañana se ha expuesto esto aquí. El testimonio que podamos dar a los demás es glorificar al Señor. ¿Cómo lo estamos haciendo? Y no ya individualmente, sino como congregación, porque esta carta iba dirigida a una congregación. Y acabo ya. Quería finalizar con la propia palabra, leyendo unos versículos que nos lo encontramos en Efesios, el capítulo 4, versículos del 1 al 6. Quizás sea una de las mayores exhortaciones a la unidad, que dice así, Efesios 4, del 1 al 6, seguro que todos los conocemos. Dice así, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos, sosteniéndoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, unidad, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Amén. Bendiciones.